les bendiga, con ustedes el pastor Antonio Pérez, y seguimos en la línea de vídeos en los cuales vamos a tratar textos de la palabra de Dios que son usados por la apologética católico-romana para demostrar que el principio de la suficiencia de las escrituras, es decir, la sola escritura, es falsa y que nos ha venido muchas verdades por vía oral mediante tradición. Entonces, uno de los textos que ellos utilizan para autenticar o tratar de probar que esto es así es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15. Bien, ese texto de la palabra del Señor dice de la siguiente manera: así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces ellos dicen, ¿veis? Hay cosas que nos han venido por vía oral y hay otras cosas que nos han venido de forma escrita. Entonces hay dos fuentes de la revelación. Bien, ese texto vamos a ver qué es lo que quiere decir en realidad, porque ese texto en absoluto se está refiriendo a que haya dos fuentes que estén al mismo nivel en cuanto a la revelación. No se está refiriendo a eso. Bien, ustedes ya conocen la regla suprema de la exegética que dice que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Bien, la Iglesia Católica Romana, al hacer este tipo de malabarismos con la Biblia, bueno, pues se parece a todas las sectas. Porque esto mismo es lo que hacen los falsos testigos de Jehová, lo que hacen el mormonismo, lo que hacen otras sectas que andan por ahí, los unicitarios, solo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos podemos defender de estas falsas doctrinas? Bien, pues leyendo el contexto. Vamos a leer todo el capítulo 2 y entonces vamos a averiguar qué es lo que Pablo en realidad nos quería decir. Bien, dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 2. Vamos a comentar todo el capítulo 2 y vamos a ver exactamente qué es lo que nos quería decir Pablo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ¿cuál es el tema? Vayamos al tema en sí del capítulo. ¿Cuál es el tema que nos presenta Pablo aquí en Segunda de Tesalonicenses? Pues la venida de nuestro Señor Jesucristo y por ende todo lo que está relacionado con ella. Es decir, la doctrina de las últimas cosas. Este es el tema que se trata en este capítulo de la palabra de Dios, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 10. Ese es el tema. Entonces, quedémonos con el tema del texto, porque esto es precisamente lo que nos va a dar claridad al respecto. Entonces, yo pregunto, ¿acaso las doctrinas de las últimas cosas no es un tema revelado en las Escrituras? Por supuesto que sí, las Escrituras nos hablan abundantemente de ese tema, de estas doctrinas de las últimas cosas, lo que en teología se llama escatología, es decir, doctrinas de las últimas cosas, escatología. Entonces, nos ha venido esta doctrina precisamente por forma oral. No hay aquí ningún texto en la palabra de Dios, en la Biblia, que nos hable de este tema, de estas doctrinas. Por supuesto que sí. No nos ha venido a nosotros de forma oral, sino que las encontramos consignadas, escritas en la Sagrada Escritura. Bien. Este texto nos está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, nos está hablando también del arrebatamiento, porque dice, y de nuestra reunión con Él. También
Este era un asunto local de la iglesia de Tesalónica, de tal manera que los tesalonicenses no se debían turbar, que dice, ni por espíritu, es decir, por profecía, ni por palabra, predicación, ni por carta nuestra, en el sentido de que la cercanía de la culminación de todas las cosas, es decir, el día del Señor, estaba cerca. Entonces la preocupación de Pablo es que los tesalonicenses tuvieran claro de que la venida del Señor iba a suceder, sí, pero que tenían que acontecer una serie de eventos, una serie de acontecimientos que marcaran y que precedieran a la venida del Señor. Vamos a ver cuáles son. Entonces, aquí vemos de que Pablo está tratando un problema que había dentro de la iglesia local. Y ese problema es que había falsos maestros que estaban manipulando a la iglesia y le estaban enseñando falsas doctrinas al respecto. Bien, vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice, nadie os engañe. ¿Ven? Nadie os engañe en ninguna manera. Había falsos maestros que se habían introducido encubiertamente en la iglesia. Y entonces Pablo tiene que advertirles al respecto. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí nos está hablando de un evento, de algo que va a suceder en el futuro y que va a anteceder a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y es la apostasía. Dentro de la iglesia va a haber una apostasía, es decir, una corrupción doctrinal y desviación, por tanto, de la iglesia del verdadero evangelio. Van a entrar dentro de la iglesia doctrinas extrañas. Entonces, eso de que la iglesia no puede corromperse, eso es falso. Nos estamos dando cuenta de que tiene que venir una apostasía. Y si viene una apostasía es porque la iglesia efectivamente se puede desviar. Eso lo vemos claramente en Israel, como los israelitas se apartaron de los caminos del Señor, cayeron en la idolatría y hasta 10 tribus del norte no se saben ni dónde están, porque el Señor las castigó por causa de su idolatría y fueron transportadas por los asirios hacia el norte de su imperio. Entonces, de la misma manera que Israel se desvió, también nos está anunciando la palabra de Dios que en la iglesia va a haber una apostasía, una desviación del verdadero evangelio que se revela en la Sagrada Escritura. Entonces, nos está hablando de la apostasía y también de la aparición del anticristo. Antes de que venga el Señor Jesucristo, dice que va a aparecer el anticristo. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 5? El versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, estas doctrinas ya estaban enseñadas a viva voz y ahora eran consignadas por escrito. Les transmitió algo distinto. Pablo les estaba transmitiendo algo distinto que ya no les había predicado. Pues no, le está recordando, le está haciendo recordar la enseñanza oral, pero poniéndola por escrito. Entonces, eso lo vemos claramente en el versículo 5 que dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Os decía esto. ¿De qué cosa está hablando? Está hablando
de la venida del Señor, está hablando del arrebatamiento, que lo hemos leído, está hablando de la manifestación del anticristo, está hablando de la apostasía, y seguimos leyendo. ¿Qué dice el versículo del 6 al 8? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, entonces, lo que detiene al anticristo posiblemente es el Espíritu Santo. Esta es la interpretación más común que he encontrado entre los pastores, el Espíritu Santo. Entonces, cuando sea arrebatada la iglesia, como dice en el versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, del arrebatamiento de la iglesia, entonces ya no habrá freno de parte de Dios para que se manifieste aquel malvado, aquel inicuo, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el anticristo. Entonces, cuando ya la iglesia con el Espíritu Santo sea quitada de este mundo, entonces se manifestará el anticristo. Y entonces, ¿qué es lo que pasará? Bueno, pues lo que pasará, hermanos queridos, es que se manifestará aquel malvado, aquel inicuo, y entonces seguimos leyendo, dice versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, la venida del anticristo, del cuerno pequeño, del hijo de perdición, es mediante Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces nos damos cuenta que el anticristo es un personaje, será un político traído por el propio Satanás y lleno de poder político, nunca mejor dicho, de autoridad gubernativa sobre todo el mundo. Se presentará como el gran salvador de la gran crisis que hay a nivel mundial en todos los órdenes, y también nos dice la palabra de Dios que tendrá poder sobrenatural, tendrá un gran poder sobrenatural para hacer prodigios mentirosos. Entonces, seguimos leyendo los versículos del 10 al 12, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, tendrá a la humanidad engañada. Y ya la humanidad en la actualidad está engañada, pero aún más. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces engañará al mundo porque rechazaron el Evangelio. El mundo rechazará el Evangelio y entonces sus corazones estarán, por tanto, bien preparados para ser engañados por el anticristo. Entonces, en contraste, vemos ahora un contraste. Versículo 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien,
Aquí, en contraste, vemos que la salvación de los escogidos de Dios es mediante el Espíritu Santo y la fe. Y que Dios llama a los suyos mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio es como Dios está llamando a los suyos, a la humanidad, al arrepentimiento. Entonces, mediante el Evangelio es como Dios llama, y para llegar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el fin, que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la salvación eterna. Y ahora ya entramos en el versículo. En el versículo en cuestión, el famosísimo versículo que nos presenta la apologética católica romana para intentar refutarnos la sola Escritura. ¿Y qué dice? Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, aquí vemos un llamado de Pablo a la firmeza, que estemos firmes, reteniendo estas doctrinas, que retengamos estas doctrinas que los tesalonicenses aprendieron por la predicación de Pablo y ahora mediante esta carta. Eso es todo lo que nos está queriendo decir. Se está refiriendo a las doctrinas que acabamos de ver. Se está refiriendo a todas esas doctrinas de las últimas cosas que les ha venido a ellos mediante la predicación del Evangelio y que ahora son transmitidas por medio de la carta. Eso es todo. No se está hablando de que en la iglesia del Señor haya dos fuentes de revelación, porque hay doctrinas que fueron consignadas en la Biblia, pero que hay otras doctrinas distintas que nos llegaron por tradición, por forma oral. No se está refiriendo a eso para nada. Entonces, ¿a qué doctrinas se refiere? Pues la segunda venida de Cristo, se refiere al arrebatamiento, se refiere a la apostasía de la iglesia respecto al verdadero evangelio, se refiere a la aparición del anticristo, se refiere a la permanencia de la iglesia que detiene al anticristo y también la seducción que vendrá sobre el mundo por parte del anticristo y la condenación de esa humanidad rebelde al Señor. También nos habla de la salvación de los escogidos por medio del Espíritu Santo y la fe y por la predicación del Evangelio. Aquí están las doctrinas. Estas son las doctrinas que ha venido a los tesalonicenses por vía oral y por vía escrita, ahora que les escribía esta carta. Aquí no se está hablando para nada, hermanos queridos, de que haya dos fuentes de revelación. No se está refiriendo a eso. Como vemos, ha quedado en nada lo que los apologetas católicos romanos dicen al respecto, con lo cual nos quieren refutar. Porque ese texto de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15, no habla para nada de que existan dos fuentes iguales de revelación a recibir por la iglesia. No, la enseñanza apostólica fue por mucho tiempo una revelación que se transmitía por vía oral y que después, posteriormente, como hemos leído en ese versículo y como nos enseña todo el capítulo 2, fue consignada en la Sagrada Escritura. Aquí tenemos el depósito de la fe. Aquí tenemos la apostolicidad de la doctrina. Entonces, ese texto nos damos cuenta que no indica para nada que existan dos fuentes de revelación, como pretende la Iglesia Católica Romana, sacando ese texto de su contexto. Porque esa es la cuestión. Hermanos queridos, ustedes cuando venga un apologeta católico romano, cuando venga un católico romano que diciendo, no, es que ustedes son sola escritura, ustedes no reciben las doctrinas que nos han venido por vía oral. Además, se lo voy a demostrar. Y le lea a usted el versículo 15, ustedes vayan al contexto. Porque cuando ocurre eso, claramente se está manipulando y retorciendo
la Biblia. Entonces, hermanos queridos, recuerden siempre leer el contexto de cualquier versículo, que una falsa doctrina de error venga a usted para intentar desviarlo del verdadero evangelio que está consignado en la Sagrada Escritura. Espero haberles ayudado. Y si este vídeo les ha enseñado algo y les ha ayudado en su vida espiritual y en su entendimiento de la sana doctrina, pues compártanlo. Compártanlo para que corra y otros hermanos en la fe sean también ayudados y bendecidos. Eso es lo que quiero, hermanos queridos, que ustedes sean bendecidos. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús y nos vemos en el próximo vídeo. Amén.